Ya listo, a ver, continuemos. No sé si ya me están escuchando y están mirando mi pantalla. Sí, Ya, ok. Entonces, continuemos, por favor, ¿ya? A ver, entonces, en esta lámina, lo que teníamos son de cierta manera, una parte para lo que nosotros podríamos considerar las condiciones o requerimientos para los niveles de servicio. ¿Ya? Esto bajo la consideración de que la densidad sería igual, ¿no es cierto?, a la tasa de flujo o a la demanda sobre la velocidad media. Entonces, en este caso, la tasa de flujo dice que va a estar representada por los vehículos livianos que se presentan en un periodo de tiempo, que sería en una hora, por o sobre el carril o número de carriles que yo tendría. Y esto sobre la velocidad media de los automóviles, es decir, en cada la velocidad promedio por en kilómetros sobre hora. Entonces, acá justamente dice nivel de servicio A, B, C, D, E, F. Entonces, en el nivel de servicio me dice inferior o igual a 7, es decir, la respuesta que tendría yo en este caso de la densidad, voy a poder considerar que es el nivel de servicio A. Menor o entre 7 y 11, entonces me dice que será un nivel de servicio B, entre 11 y 16 C, entre 16 y 22 D, entre 22 y 28 E y mayor o igual a 28 ya un nivel de servicio F. Entonces, esto es una consideración, ya una fórmula. Aunque esto, más que todo ahora, sí hay bastante el apoyo, el aporte de los programas como tal de simulación, en donde se pueden ingresar toda la información, los conteos, los aforos, ubicar las características del lugar, tomo dimensiones del ancho de vía, ancho de carril, si es que existe un parterre, las características del lugar, y en función de eso, el programa incluso solito muestra cuáles son estos niveles de servicio, o sea, en qué nivel de servicio se encuentra el punto o la información que fue ingresada. Entonces, obviamente eso facilita mucho el entendimiento y el cálculo, de hecho, de todo esto. Entonces, obviamente, pero para ello tendríamos que manejar o primero realizar el tema del aforo y manejar el programa. Sin el manejo del programa yo no puedo prácticamente utilizar, ¿no? En esta lámina lo que muestra son cuáles son esas características básicas o esas condiciones llamadas ideales. O sea, para poder fijar, en este caso, el nivel de servicio, o sea, en condiciones óptimas, porque puede deberse a otros factores de pronto. Ya puede deberse a un tema, ejemplo, de reducción del ancho de carril, de pronto el tema de pendientes, de pronto a la parte de que no existe la berma o no existe como tal un espacio, incluso cuando hay una parada de transporte público o alguna situación particular. Ya, entonces, por ejemplo, dice la característica ideal o básica, carril con anchura de 3,6 metros, ¿ya? Para que el vehículo justamente no se vea en la necesidad de reducir la velocidad porque redució el ancho de carril. Esa es una condición. Distancia mínima lateral, dice de 1,8 metros en el acotamiento derecho entre el borde de la calzada y el obstáculo u objeto más cercano que influye en la conducta del tráfico. Ya luego dice mi distancia libre, perdón, mínima distancia libre lateral en la faja separadora central de 0,60 centímetros. Entonces, miren, la primera
es en la parte lateral, ¿no es cierto? O sea, diríamos a la derecha, justamente dice el borde de la calzada y algún obstáculo el más cercano que pueda estar o se pueda representar y que vaya a influir en el tráfico. Podemos hablar tal vez de pronto de vehículos estacionados, vegetación, algún tipo de señalización o elemento físico como tal que influya en el tráfico. Ya el tercer aspecto o este de distancia mínima es ya en la parte central. Entonces ahí habla de mínimo 0.6 metros. O sea, esa es la distancia que debería existir para que, repito, no se vea influenciado tema de la velocidad a la que circula. ¿Ya? Todos los vehículos de la corriente de tránsito son livianos, es decir, automóviles. Esto es que no hay presencia de vehículo pesado y autobuses. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque los vehículos de transporte pesado o autobuses como tal tienen otras características como tal de operación. Es decir, incluso su velocidad, ¿no? Va a estar diferenciada al límite máximo de un vehículo liviano con un vehículo pesado. ¿Ya? Entonces, ejemplo, el liviano puede estar la restricción 90 kilómetros por hora. Al bus, pongamos un caso 70 y al transporte pesado 50. Entonces, hay una diferencia. Por eso es que dice en condiciones donde no exista camiones o autobuses. Entonces, si no cumple esa condición, pues ya debemos buscar otra alternativa, ¿no? En áreas urbanas, la autopista debe tener 5 o más carriles por sentido. ¿Ya? Bueno, recuerden que en este manual, ya, incluso es un poco a veces eh, contradictorio de acuerdo a nuestra realidad, porque acá, al menos en nuestro medio, autopista la hemos considerado a la vialidad que tiene 3 o 4 carriles y no necesariamente que cumpla ese requerimiento, no, que mínimo dice 5 carriles por sentido de circulación, ojo. Entonces, por sentido de circulación, en total tendremos 10 carriles. Entonces, tal vez la vialidad que cumple en nuestro país con ese requerimiento es muy poco. Por eso es que incluso la denominación, ¿no? de autopista viene incluso de, de otra, de otra nación mismo, en este caso, por eso mismo del manual, el HCM, que es de, de procedencia tanto de la parte norteamericana y ahí con México igual. Entonces, por ahí es de pronto esa consideración que debemos tomar en cuenta. ¿Ya? Y el terreno plano dice con pendientes inferiores al 2%. Prácticamente, o sea, que no exista pendientes. O sea, ahí en el caso tal vez de la costa no habría problema, pero ya vamos un poco a la parte de la región de la sierra, o sea, sí habrían diferencias, ¿no? Y la población de conductores compuesta principalmente por usuarios reguladores, perdón, familiarizados con la autopista. Es decir, que ya conocen, ya han manejado, conducido por ese lugar y que no se les hace complejo, ¿no es cierto? Saber incluso en qué punto, qué parte ellos este, van a tomar otra vía u otra alternativa y pueden continuar con el recorrido, ¿ya? Entonces, eso también, tema de la familiaridad que tiene el usuario, porque hablemos en el caso de algunas autopistas, incluso en algunos países, son consideradas que debe haber un mínimo de velocidad, es decir, ejemplo, mínimo a 60, 50 kilómetros por hora, porque obviamente las velocidades que alcanzan aquí es relativamente alta, o sea, y cuando, ejemplo, existen zonas peatonales o zonas de cruce de peatones, pueden ser consideradas de manera segregada, es decir, por puentes peatonales, ¿ya? O algún tipo de infraestructura que separe la carga vehicular, los vehículos de los peatones, por las razones mismas de la número de carriles y cantidad de vehículos que pasan por ese lugar y a las velocidades con las que van. ¿Ya? Entonces, en el caso que estamos revisando,
Dice condiciones ideales para autopistas. Y bajo estas condiciones o cada una de estas características. ¿Sí? Entonces, la determinación del nivel de servicio, pues en principio se obtienen las condiciones prevalecientes de la calzada, tránsito y entorno a través de distintos factores que modifican las condiciones ideales anteriormente definidas. ¿Cuáles son estos factores? Los factores que afectan a la velocidad son, por ejemplo, el ancho de carril, ¿cierto? Esto es fundamental, eh, tiene una relación directa, ¿no? En una vía que reduce el ancho de carril, el conductor se ve obligado, se ve en la necesidad de bajar la velocidad, incluso hasta por naturaleza, ¿no? Porque a mayor espacio, incluso mayor maniobrabilidad puede tener en el caso de algún evento. A menor espacio o menor ancho de carril, se ve influenciado a menor espacio para poder realizar algún tipo de maniobra. Entonces, esa percepción es muy obvia. Lo mismo sucede incluso ahora en temas de intersecciones, cuando ustedes pueden ir a otras localidades, de pronto si alguna vez Cuenca, Guayaquil mismo, ven que algunas intersecciones han sufrido algún tipo de modificación en las intersecciones con el ancho de la vía, se va a ver reflejado con la reducción de la velocidad, ¿sí? Entonces, lo mismo ahora esto sucede, pero ya en la vialidad, ¿no es cierto? En número de carriles donde se reduce el ancho como tal. Entonces, reduce la velocidad. El factor de despeje de obstáculos y el factor por densidad de puntos de acceso. Este despeje de obstáculos, al igual que el de la densidad por puntos de acceso, guardan la relación de ejemplo, cómo acceden a una vía, ya vehículos que de pronto vienen en algún tipo de intersección y cómo se incorporan. Y esa incorporación, ¿cómo se da? Si es de manera que los que van en el sentido normal, la vía principal, tienen que detenerse, tienen que esperar, tienen que bajar la velocidad o simplemente el vehículo que se incorpora es sin afectar la circulación de los demás. ¿Sí? Entonces, es un punto esto de los accesos y la cantidad de vehículos que acceden a esa vía. ¿Sí? En el cálculo de volumen equivalente, ahí vuelta interviene, es el factor de hora pico, vehículos pesados, tipo de terreno y tipo de conductores. Ejemplo, en el factor hora pico, ¿no? Considerado aquí las horas donde hay mayor carga vehicular, mayor proporción de vehículos, que generalmente podemos decir que son en la mañana y en la tarde, al ingreso y salida de las jornadas de trabajo. El factor de vehículos pesados, considerando que los vehículos pesados, repito, tienen algunas características diferentes del vehículo liviano, ¿sí? La rapidez con la que alcanza una velocidad máxima, la rapidez incluso con la que puede reducir la velocidad o el espacio que tendría para reducir la velocidad, el espacio propiamente que ocupa en una vía, ¿cierto? No es lo mismo que vayan circulando dos vehículos livianos a que vayan dos pesados, ¿sí? El tipo de terreno, en este caso, si hablamos sobre todo en la región costa o sierra, donde en la sierra podemos tener la presencia de pendientes, ciertas desviaciones, ya, donde de una u otra manera esto puede afectar, repito, a la circulación. Y el factor de tipo de conductores. Más que todo esto, el tipo de conductores, si respetamos y acatamos a la señalización que puede estar, al semáforo que puede estar, ya, o simplemente no se respeta, no se hace caso. Y obviamente la familiaridad con la que el conductor tiene ya de ese punto, de ese tramo de la vía. Pues en todo caso no lo conoce, se le hace un poco complejo el tema de cuando yo llego a una intersección, ejemplo, a un redondel, saber qué carril es el que me permite a mí continuar con mi recorrido. Ya ahí no tengo que reducir la velocidad o verme en la necesidad de preguntar a alguien,
de leer muy detenidamente la señalización o de no entenderla y tener que detenerme para poder continuar, ¿sí? Entonces, en la figura siguiente se puede apreciar para cada curva de velocidad el flujo en condiciones prevalecientes, el rango de volumen de tránsito equivalente para cada uno de los niveles de servicio. En esta imagen podemos un poco ir resumiendo todo lo que se ha ido explicando. Es decir, acá la velocidad en el eje Y, hablaríamos en el eje y en el eje X, el volumen equivalente, en este caso tendríamos por vehículo, por hora, por carril. Entonces, en este caso nos dicen, nivel de servicio A va, dice de 7 kilómetros a ver, 7 vehículos, ya, kilómetro por carril, ya. En el nivel de servicio B, dice, ya aumenta, miren, dice a 11 autos, kilómetro carril. Del nivel de servicio C, 16 autos, el D, 22 autos, y el E mayor, no, el, el E hasta los 28 sería, ¿no? Y el F superior a los 28 vehículos por carril por kilómetro. Es decir, miren, cómo va cambiando, ¿no es cierto?, la proporción de vehículos de acuerdo al nivel de servicio. Entonces, esto, repito, en un carril, porque estamos considerando el tema de las autopistas. Entonces, ahí ya deberíamos considerar el número de carriles de acuerdo, repito, a la cantidad de vehículos para tener ese nivel de servicio. ¿Ya? Y obviamente, miren, acá, miren, bueno, considerado acá velocidades de flujo libre, dice de 120 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, tal vez en los límites máximos, esto incluso puede variar. No se podría generalizar de que son 120 kilómetros, sino de que tal vez el máximo sea 100, sea 90. Pero a lo que se refiere aquí en la imagen es que un nivel de servicio A tranquilamente puede llegar a alcanzar esas velocidades, podría alcanzar. Y a medida que va cambiando, en este caso los niveles de servicio, pues ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? A, B, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? También va disminuyendo, o sea, ya va bajando. Es decir, ejemplo, llega a un nivel de servicio F, ya la velocidad de 120, miren, se ve influenciada en una línea, sería acá, más o menos unos 75, por ahí diríamos, kilómetros por hora. Entonces, eso repito, cuando una velocidad máxima de 120. Entonces, si a eso lo reducimos, ejemplo, a 100, lo dejamos a 90, entonces va a bajar sustancialmente igual acá, los diferentes niveles de servicio. Entonces, miren, igual ocurre con el E, sí, ocurre con el D, es decir, va bajando la velocidad. Y repito, va bajando por la cantidad de vehículos y se ve la obligación de reducir, lo que no sucede con los niveles de servicio del A, el B o al menos también en el C, donde la velocidad, o sea, pueden alcanzar tranquilamente la velocidad máxima porque no existen mayores interrupciones o cantidad de vehículos que puedan interrumpir esa condición. Entonces acá está, ¿no? Repito. Sí, miren acá, nivel de servicio B y en nivel de servicio C, incluso miren, ya no hay esa velocidad máxima. Sí, ya se ve, pues, mayormente afectada por la cantidad de vehículos. ¿Sí? Entonces, eso por favor tenerlo en cuenta. Repito, estas condiciones o estas características están directamente relacionadas a los niveles de servicio, la cantidad de vehículos y esto en temas de velocidad y de volumen justamente. ¿Sí? Algo que siempre debemos tomar en cuenta en esto, que lo que hemos revisado es para autopistas, pero también se puede determinar el nivel de servicio para carreteras de múltiples carriles, carreteras de 2 carriles e intersecciones semaforizadas, ¿sí? Entonces, semaforizadas y también
no semaforizadas, no, ojo con eso. Entonces, no es que solamente, a ver, nivel de servicio se aplica para autopistas, ya, entonces, aplica para carreteras múltiples carriles, carreteras de 2 carriles, intersecciones con semáforo, incluso también aquí no está considerado, no lo he puesto, para peatones, ya, o sea, también puede aplicar el nivel de servicio para estas condiciones o este tipo de vías. ¿Sí? En cuanto ya a la clasificación de una red vial, en este sentido, son diversas las clasificaciones que existen de una red vial. Y usualmente cada país tiene su particularidad, ¿no? Sin embargo, se presentan las más comunes, que es a nivel funcional, que es la clasificación a nivel funcional y a nivel del sistema vial urbano. Entonces, dentro de este nivel funcional, ya ahí justamente van a estar por la función principal que tiene la vía, que si es que es una primaria, si es una secundaria, si es una recolectora, ¿sí? ¿Qué función cumple una vía? Recuerden, siempre tengan presente eso, ¿no? Que una vía cumple una función como tal, ¿sí? Tiene funciones específicas muchas de ellas. Como por ejemplo aquí en las dos imágenes, sobre todo en esta imagen de acá, ustedes pueden ver ya que este intercambiador tiene, cada carril cumple de hecho funciones, por así decirlo, funciones específicas, ya. Y algunas, por ejemplo, me permiten girar, un doctor que está haciendo ruido, la mascotita. Ya. Entonces, en esta imagen les explicaba, ¿no? Si ustedes le siguen la pista, por ejemplo, al color amarillo, al rojo, al azul, digámoslo, y a este celeste, cada uno de ellos tiene una función, por así decirlo, o cada carril cumple una función casi que específica, ¿ya? Les permite un carril, ejemplo aquí para un retorno, si le ven aquí al rojo, les permite retornar, ¿no es cierto? Dejémoslo de los colores que están. Les permite retornar ya al amarillo, si ustedes le siguen acá, ¿cierto? Al amarillo, le permite girar a la izquierda, ¿no es cierto? Y irse para acá, ¿ya? Si ustedes le siguen, por ejemplo, acá al azul, prácticamente este va de largo, ¿cierto? Continúa con su recorrido, ¿ya? Si ustedes le siguen acá al celeste que les mencionaba, este color, ¿no? Este le permite realizar un giro a la derecha. Tanto el celeste y el blanco también, ¿sí? Entonces, ejemplo, ya cuando hablamos de familiaridad de la vía, es que, ejemplo, el conductor sepa por qué carril debe coger si quiere retornar, si quiere continuar recto, si quiere girar a la izquierda o si desea ir a la derecha. Entonces, cuando no conoce, ¿no es cierto? Lo que suele hacer es de pronto, está por este carril, ay no, y al último se percata y quiero cambiarme de carril a la izquierda porque yo quería girar. Entonces ya eso de una manera entorpece la circulación. Lo mismo sucede en los de acá, ¿cierto? Acá igual. El rojo continúa recto. Por acá el negro también, sí, para continuar recto. El blanco le permite en este caso girar, tanto ejemplo en U, o realizar a la izquierda, irse para la izquierda. Y el celeste le permite girar a la derecha. Entonces, obviamente ahí se hace referencia y se pone bastante en práctica esa familiaridad que el conductor o el usuario debe tener con la vía. ¿Sí? Porque si no conoce, se le va a hacer complejo. ¿Ya? De pronto aquí quienes son conductores han ido a Guayaquil deben un poco más llevarlo a esa parte práctica, ¿no? Cuando ya lo conozco, ya lo sé qué carril debo coger o qué
vialidad debo continuar. ¿Sí? Entonces, retomemos un poquito esta parte de la clasificación, ¿no? De acuerdo a la clasificación de nuestro país, ¿no? Ecuador les pedí la siguiente clasificación de vías según su jurisdicción. Esto es, la red vial nacional entonces se clasificará según su jurisdicción en la red vial estatal, provincial y cantonal, ¿no? La estatal, entendiéndose justamente por toda la vialidad que comprende y recorre incluso todas la región, las regiones de nuestro país, ¿ya? Y estarán a cargo justamente del Estado. La provincial, como lo menciona, ya a nivel de las provincias, es decir, en este caso, por la administración de cada, cada prefectura del país. Y la red cantonal, entonces a nivel ya propiamente del cantón. Entonces, por eso es que van incluso, ¿no es cierto?, asumiendo sus diferentes competencias en vialidad de acuerdo al tipo de, ¿ya? Y el artículo 2, bueno, en este caso dice la red vial nacional es un conjunto de todas las carreteras existentes en el territorio ecuatorial, ¿ya? La red estatal está constituida por todas las vías administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en su momento de comunicaciones, siendo la única entidad responsable de manejo y control. La provincial, como les mencionaba, por cada uno de los consejos provinciales, y la cantonal, conjunto obviamente, tanto de la parte urbana e interparroquiales. Porque, bueno, recordarnos que cantón no es específicamente para la parte urbana, o tenemos solamente parte urbana, sino también tenemos la parte rural o denominada interparroquial, ¿ya? Que en este caso sería por cada uno de los consejos municipales. Este documento, no sé si se logra abrir, veámoslo. Está con algunos errores la computadora. Ya, no sé si están visualizando. Compartiremos toda la pantalla. Ahí entiendo si miran, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ahí justamente miren la clasificación de las vías del Ecuador. Aquí, bueno, la definición se entiende por red vial nacional, el conjunto de todos los caminos y carreteras existentes en el territorio nacional. La red vial estatal, ¿ya? Lo que ya les mencionaba, ¿no es cierto? Que en sí estaba constituida y administrada por el Ministerio de Transporte como única entidad encargada del manejo y control, conforme a las normas del decreto ejecutivo publicado en tal. ¿Ya? ¿Qué más teníamos por acá? La red vial de Ecuador. Justamente la definición de la red vial, es decir, conjunto de vías primarias y secundarias, son los caminos principales que registran mayor tráfico vehicular, incorporando e intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras del cantón, puertos de frontera internacional, con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. La longitud total de esta red, incluyendo primarias y secundarias, dice que es de 8.674.10 kilómetros. ¿Ya? Aquí están varios de estos ejemplos de la red vial primaria o los corredores arteriales, ¿no? Justamente nos menciona que comprende rutas que conectan cruces de frontera, puertos y capitales de provincia, formando una malla estratégica. Su tráfico proviene de las vías secundarias, es decir, de las colectoras. Deben poseer una alta movilidad, accesibilidad controlada y estándares geométricos adecuados. Es decir, por ejemplo, ¿no?, la accesibilidad controlada. ¿A qué se referirá la accesibilidad controlada? A ver, vamos participando, ya no les he hecho hablar mucho. ¿Qué significan las accesibilidad controlada, por ejemplo? ¿A qué se referirá? ¿Alguna idea? Vamos.
Si están ahí, ya creo que se han ido al almuerzo. A ver, ¿a qué se referirá la accesibilidad controlada? Yo creo que ya pueden encender mi cámara, ya está mejor el computador. A ver, ¿qué se refiere la accesibilidad controlada, chicos? Una idea, vamos, participemos. Que hay un flujo de vehículos controlado, que sí se puede circular. Un flujo de vehículos controlados. A ver, siendo un poquito más específicos, ¿cómo aplicaría ahí digamos un ejemplo tal vez, en algún lugar, en alguna parte? ¿Cómo aplicaría? O sea, como una, por ejemplo, se puede controlar en una, o sea, conducir en una avenida. No sea muy, no haya muchos vehículos. Ya, pero controlar qué? Esa sería. Tal vez un, El flujo vehicular. lo que son como retén, ¿cómo se llama? Un peaje. Mm, No, ya, pero ¿cómo sería en ese caso? A ver, ¿cómo lo especificarían un poquito más ahí el tema recuerden, esa accesibilidad? ¿No? Pero estamos bien por ahí. El tema este de la accesibilidad controlada tiene que ver con, como ejemplo, una vía, en este caso la primaria, cómo acceden de una vía secundaria a esta vía primaria. Es decir, qué dispositivos o elementos o el diseño como tal geométrico le permite incorporarse a esa vía. Ya, entonces, el tema del control significa que para acceder, ejemplo, a esa vía, puede ser que exista semáforos, puede ser que exista un carril de incorporación o un carril de salida. Es decir, cómo yo controlo de que los vehículos que van a ingresar a esa vía, esta vía primaria, no interrumpan a la circulación. Ya, a eso se refiere. Por eso incluso dice estándares geométricos adecuados. Es decir, estos estándares geométricos visto desde el ámbito de que, a ver, el diseño geométrico puede ser un carril de aceleración o denominado carril de acceso o un carril de salida, para que no interrumpa con el flujo de circulación y que los vehículos que están en la vía primaria tengan que detenerse totalmente o reducir la velocidad por la incorporación del otro vehículo. Ya eso es lo que en sí hace referencia a esta accesibilidad controlada. ¿Ya? Y como dice acá, me dice el total, es 12 vías primarias en todo el Ecuador, con aproximadamente representan el 66% de toda la longitud de la red vía. ¿Ya? Ejemplos aquí están de la red de las vías primarias. Aquí están la E5, E15, 20, 25. Entonces, ¿de dónde a dónde comprende? ¿Sí? Eso repito, es bien importante. La E45, ¿ya? Esta es creo que es la de mayor extensión que recorre gran parte de nuestro país. Ahí está un ejemplo justamente de esa red vial primaria. Ahora las secundarias. Las secundarias nos dice que incluyen rutas que tienen como función recolectar el tráfico de la zona rural o urbana para conducirlo a las vías primarias. Entonces, para básicamente recolectar este flujo vehicular y unirla a las vías primarias. O sea, funcionan como tal, como unas colectoras. Por eso dice vías secundarias o colectores. ¿Ya? Nos dice que tenemos 43 vías secundarias a nivel de todo el país, aproximadamente el 33% de la longitud de la red vial estatal. O sea, representa el 33%. Las secundarias reciben un nombre propio compuesto por las ciudades o localidades que conectan. Además del nombre propio, las vías secundarias reciben un código compuesto por la letra E, un numeral de 2 o 3 dígitos y en algunos casos una letra indicando las rutas alternas, en este caso A, B, C. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Entonces el numeral de una vía secundaria puede ser impar o par para orientaciones de norte-sur o este-oeste, es decir, nivel de norte-sur de nuestro país o este-oeste de nuestro país, ¿no? Esto ya un poquito, si nos orientamos o hacemos una imagen mental
del mapa. Entonces acá igual, ¿no? Las vías colectoras, pues, acá, Guambotemacas, Triunfo, Lausí, Guayaquil, El Empalme. Entonces, son justamente estas vías consideradas como secundarias, ¿ya? Aquí están más ejemplos de las vías secundarias. Acá otro ejemplo de estas vías secundarias que su gran parte de sus características como tal no son vías de pronto de la mayoría, ¿no? De 2, 3 carriles por sentido de circulación, ¿sí? Ahí está ahí está a nivel del mapa. Miren, acá ustedes pueden encontrar las vías arteriales, las vías colectoras representadas ahí. Sí, y la red vial provincial. Entonces recordar que la provincial era, ¿no es cierto?, administradas por los consejos provinciales y estaba integrada por las vías, caminos vecinales, las vías terciarias mismo, ya las que conectan las parroquias con estas consideradas zonas de producción, ¿ya? Y bueno, ahí está un ejemplo. Y las vías cantonales son obviamente, como dice acá, conjunto de vías urbanas e interparroquiales, que son administradas por los consejos municipales, es decir, por los CADs, ¿no? Esta red está integrada por las vías terciarias de caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción, ¿ya? Esto es similar a las provinciales. Y la red ferroviaria, bueno, en este caso ya no propiamente funciona, ¿no? Pero justamente son las que funcionan sobre rieles, ¿no? Para vehículos o considerado para los que son los guiados, ¿sí? En cuanto a esta me parece que era el estado de la señalización, perdón, de la red vial, ya, en este caso un estado bueno y circule con precaución bajo la fuente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de que no, es del año 2020 que se presentó, al menos este entiendo es aquí está la denominación, ¿qué tipo de vías era esta? De las estatales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un mapita en la representación de cómo se encontraba, ¿no? Aquí estaba igual el tema de la accesibilidad, miren que les mencionaba, ¿sí? Es decir, de cómo pueden acceder a ese lugar. A ver,